Hola, espectadores. Permíteme preguntarte algo. ¿Con qué frecuencia comes comida rápida? Entre los años 2013 y 2016, casi el 40% de los adultos informaron haber comido comida rápida en un día determinado. Y con la pandemia durante el último año, las aplicaciones de comida rápida se han convertido en una tabla de salvación para millones de personas. Ahora, te aconsejaría que trates de evitar al máximo pasar por el autoservicio de McDonald's, pero a veces la ocasión lo requiere. Así que hablemos de los alimentos de comida rápida más saludables que puedes comer. ¿Puedo pedir una hamburguesa del menú de $1? ¿Quizás un sándwich de atún? Espera, ¿los nuggets son realmente decentes para ti? Hablaremos de todo eso y más. Hamburguesas del menú de $1. El clásico menú de $1. Un elemento básico de la juventud de todos. Bueno, el menú de $1 también puede ser útil en tus años adultos. Si buscas un bocadillo, las hamburguesas del menú de $1 son una buena opción. Y no solo porque sean baratas. Las hamburguesas de bajo costo tienen relativamente pocas calorías. Toma como ejemplo la hamburguesa Junior de Wendy's. Solo tiene alrededor de 250 calorías por cada sándwich. Una hamburguesa de McDonald's es prácticamente igual. Es cierto que tanto en los productos de Wendy's como de McDonald's hay grasas saturadas y sodio, pero también obtienes entre 12 y 15 gramos de proteína, lo cual no es tan malo. Compara esto con una Big Mac, que contiene 550 calorías solo en el sándwich. Ni siquiera estamos contando las papas fritas y la soda que generalmente lo acompañan. Si bien la hamburguesa de $1 ciertamente es una opción más inteligente, probablemente deberías limitarte a comer solo una. Las hamburguesas son tan sabrosas que te tentarás fácilmente y las calorías se acumularán. Si optas por un menú de $1, intenta reemplazar las papas fritas por manzanas. Sé que una hamburguesa y manzanas no suena exactamente igual, pero es una alternativa más saludable a las papas fritas grasientas y saladas que empeorarán mucho tu comida. ¿Con qué frecuencia comes comida rápida? ¿Una vez a la semana? ¿2 veces al mes? ¿Solo un par de veces al año? Tazones de burritos. ¿A quién no le encanta un buen burrito de vez en cuando? El problema es lo grandes que son. He puesto burritos para llevar en el asiento del pasajero de mi auto y sentí que el auto se inclinaba hacia un lado. Los burritos pueden ser deliciosos, pero también son extremadamente panosos y llenos de calorías, sin mencionar toda la cantidad de sodio que consumes. Tan solo un burrito de carne y queso tiene casi 800 calorías. En ello, obtienes casi el 90% de tu grasa saturada diaria, así como 1500 mg de sodio. También consumes bastantes carbohidratos, casi 65 gramos. Esto equivale aproximadamente a una cuarta parte de tu ingesta diaria recomendada. Si bien estos carbohidratos incluyen una cantidad considerable de proteínas, también consumes algo de azúcar. Por eso, un tazón de burrito es la mejor alternativa. En este caso, te deshaces del pan de tortilla y comes los ingredientes de un contenedor. Es bastante delicioso. Ahora hay 1.000.001 cadenas de burritos por ahí, así que no puedo ser específico. Pero en general, un tazón de burrito promedio tiene menos de 550 calorías. En ello, consumes alrededor de un 30% menos de grasa saturada y un 10% menos de carbohidratos. El sodio es quizás donde radica la mayor diferencia. Un solo tazón de burrito contiene menos de 600 mg de sodio, por lo que tu corazón podría agradecértelo después de comerlo. Ensaladas. Las ensaladas solían ser el hazmerreír de la industria de la comida rápida. ¿Quién come una ensalada con su hamburguesa grasa? Una persona que cuida su dieta, eso es quién. Es posible que hayas escuchado recientemente que McDonald's eliminó su ensalada. ¿Por qué? Tu suposición es tan buena como la mía. Pero eso no significa que no haya otros lugares de comida rápida que ofrezcan increíbles opciones de ensaladas. Toma como ejemplo Wendy's. Una ensalada pequeña allí tiene alrededor de 250 calorías. Claro, obtienes una cantidad decente de sodio, colesterol y grasa saturada. Pero al mismo tiempo, también consumes 3 gramos de fibra. Eso es más del 11% de tu ingesta diaria sugerida. La fibra acelerará tu sistema digestivo. Además, te mantendrás satisfecho durante un periodo de tiempo más largo. Y no solo Wendy's ofrece esto. Hay innumerables restaurantes, grandes y pequeños, que ofrecen ensaladas como acompañamiento.
También hay una amplia variedad de opciones de ensaladas. Algunas han ido mucho más allá de la clásica ensalada César. Puedes conseguir una ensalada César con pollo, así como una griega. Ahora, comer una ensalada griega en un restaurante de comida rápida puede ser un poco excesivo para mí, pero es mucho mejor que muchos de los elementos del menú con calorías más altas. Sándwich de atún. No encontrarás este elemento en muchos de tus locales de hamburguesas locales, pero eso no significa que no esté disponible. Hay muchas tiendas de delicatessen y bocadillos locales donde puedes probar sándwiches de atún. Subway también cuenta. Y sí, consideramos eso como comida rápida. Un sándwich regular de atún de 15 centímetros de Subway equivale a unas 450 calorías. En él hay alrededor de 23 gramos de grasa, con 4 gramos de grasa saturada. Claro, estás obteniendo casi el 30% de tu sodio diario, pero también estás obteniendo un impulso bastante significativo de proteínas y fibra. Si decides tomar un sándwich de atún, asegúrate de cargarlo con los ingredientes adecuados. Esto significa espinacas, aceitunas, pimientos verdes y pepino. Puede que no sean tus opciones de sándwich habituales, pero son mucho más saludables que los contenidos habituales. Estoy hablando de 20 tipos diferentes de pimientos, pepinillos y salsas. No exactamente grita la palabra saludable. Ahora volvamos a nuestra discusión sobre comida rápida saludable. Nuggets de pollo. ¿No eres fanático de los sándwiches de atún? Bueno, este seguramente te hará saltar de alegría. Los nuggets de pollo son el aperitivo ideal. Te devuelven a tu infancia de alguna manera. La mejor parte es que son realmente bajos en calorías. Un servicio de 4 piezas de nuggets de pollo de McDonald's es de 180. Con esto, estás obteniendo una pequeña cantidad de carbohidratos, así como sodio y grasas saturadas. Sé que es un pedido bastante pequeño, pero podría ser suficiente para satisfacer tu antojo por un tiempo. Si realmente quieres, es posible que puedas combinarlo con una hamburguesa del menú de $1. Ambos son bajos en calorías, así que date un gusto. Cono de helado pequeño. ¿Sabías que teníamos que incluir el postre en nuestra lista? A veces no hay nada más sabroso que un cono de helado desde el autoservicio. Por supuesto, querrás estacionar tu auto. El delicioso helado puede distraerte de conducir. Lo mejor que tiene el helado de comida rápida son las bajas calorías. No lo comes por los nutrientes. Un cono de vainilla pequeño tiene solo alrededor de 170. Si te gustaría una porción más grande, el helado de Dairy Queen tiene alrededor de 240 calorías. Los postres son difíciles de encontrar. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.